Dios te bendiga en esta linda hora. Qué bendición es poder estar una vez más acá en estos medios compartiendo las bellas promesas de nuestro Dios. Eres bienvenida, bienvenido. Este es tu espacio Caminando con Jesús y somos las hijas del Rey. Deseamos que puedas encontrar en la palabra edificación, consuelo y mucha enseñanza, y que puedas crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos compartiendo acerca de los frutos del Espíritu que están mencionados en Gálatas 5, 22. Y ahora le vamos a dar espacio al fruto que tanto estamos necesitando hoy en día, que cuando vemos el mundo cómo está, en el caos en el que se encuentra, nos damos cuenta de que necesitamos tanto de este fruto, y es el fruto de la paz. ¿Sabes que Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios? Vamos a orar en esta hora y pedirle al Señor que nos dirija. Señor, te damos las gracias por todas tus bondades y tus favores. Gracias por tus bendiciones y por permitirnos una vez más venir delante de tu trono, Señor. Gracias por inclinar tus oídos a nuestras oraciones. Te pedimos que tomes el control de todo lo que hagamos en esta hora. Que tu Espíritu Santo nos guíe. Que seas tú, Señor, el que hable a los corazones. Te necesitamos, Señor. Quédate con nosotros, que podamos comprender tu palabra. Abre nuestro entendimiento. Alúmbranos, Señor, y bendice a cada una de las personas que están escuchando, Señor, en esta hora. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, estamos compartiendo acerca de los frutos del Espíritu Santo. Y qué importante es el que nosotros podamos reflejar esos frutos. Leía un pensamiento que me hizo meditar en estos últimos días, porque es algo que se refiere a nuestro estilo de vida y cómo puede influenciar en la vida de otros, especialmente los que aún no conocen del Señor. Este pensamiento decía que la vida del cristiano es como una ventana a través de la cual el mundo mira a Cristo. Imagínate ser esa ventana donde las personas puedan ver a Cristo en nosotros y que puedan decir que nosotros somos hijos de Dios, pero sobre todo glorificar a Dios por eso, y que nosotros seamos capaces de representar a Jesús en este mundo. Y precisamente para eso son los frutos del Espíritu Santo. Es porque van a ser frutos que van a reflejar la obra de Dios y nos van a hacer que nos parezcamos cada vez más a Jesús. Jesús dijo: por sus frutos los conocerán, y que todo árbol bueno da frutos buenos, y nosotros somos árboles llamados a dar frutos buenos, y de esos frutos es que estamos compartiendo en esta hora. Como te decía, Jesús dijo que fuéramos pacificadores, aquellas personas que buscamos la paz. En Gálatas 5, el capítulo 5 menciona también las obras de la carne, que es un contraste a los frutos del Espíritu. Y entre ellas menciona las contiendas, los pleitos, las disensiones, las batallas, los conflictos. Todo eso está en contraste con la paz. Donde hay pleito no puede haber paz. Donde hay separaciones no puede haber paz. Donde hay contienda, donde hay disensión, donde hay batallas, no puede haber paz. Y a veces nos vemos en situaciones así que nos traen conflicto, ¿no es cierto? Y nos ponemos a pensar, ¿y qué fue lo que yo hice para que entrar en este problema?
y debemos de hacerlo, en realidad meditar en esa situación. ¿Cómo fue que yo llegué a esta situación? ¿Cómo fue que llegué a este conflicto? ¿Será que alguien me vino a decir y a murmurar a mi oído y a decirme algo que me hizo entrar en este conflicto? ¿O será que yo originé ese conflicto y perdí la paz? Entonces, cuando llegamos a esa conclusión o llegamos a entender qué fue lo que nos quitó la paz, nos debe llevar también a reflexionar qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida, si verdaderamente estamos dando ese fruto de la paz. Sabes que el Espíritu Santo nos dio ya los frutos, pero está en nosotros en que podamos accionarlos y poder reflejar ese fruto de la paz, esos frutos del Espíritu. Es como si tú escoges utilizar algo, como cuando tú estás cocinando y estás utilizando diferentes instrumentos, utilizas una licuadora, ocupas una batidora para que se te haga más fácil el poder preparar tus alimentos. También los frutos del Espíritu nos ayudan a que podamos tener una vida más plena, más feliz, una vida en la que podamos vivir sosegadamente, vivir una vida más tranquila, porque nos va a alejar de meternos en problemas, en situaciones que nos van a crear una separación, nos van a crear conflictos y precisamente de eso es que tenemos que tener cuidado, de estar lejos de aquello que nos separa de Dios. Porque como seres humanos estamos en contacto, ya sea en el trabajo, ya sea en el vecindario y en nuestra propia casa. Estamos interactuando con personas y constantemente estamos librando esa batalla de poder mantener la paz en nuestro corazón, en nuestra vida, mantener esa paz para con otros. Fíjate de que el Salmo 34:14 dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. O sea, tenemos que hacer algo nosotros, tenemos que actuar y se tiene que ver que nosotros estamos siendo agentes de paz, pacificadores. Hay una historia en la Biblia que quisiera compartir contigo en este momento que estamos hablando acerca de la paz, porque habla de una mujer que tiene muchas cualidades y entre ellas se puede decir que es una mujer pacificadora y que debido a su actitud de traer ese fruto de la paz fue capaz de salvar la vida de muchos. Porque la persona con la que ella vivía, que era su esposo, era todo lo contrario, era un hombre contencioso, era un hombre que le hacía, dice, honor a su nombre, porque su nombre significaba necio. Era un hombre que no pensaba en el bien de los demás. Lo vamos a ver a través de la historia y vamos a poder distinguir ciertas cualidades. Dice que con este hombre no se podía ni siquiera dialogar. Imagínate qué cualidades las que este hombre tenía. Que digan de alguien, contigo no se puede ni hablar. Ha de ser triste que digan de algo, especialmente que nos digan algo a nosotros como cristianos, que nos llegaran a decir eso. Porque indica que nosotros no somos personas con las que alguien puede interactuar con tranquilidad y sentir esos frutos que vienen de parte de Dios, sentir a Jesús o mirar a Jesús en nuestra vida. Entonces la historia habla acerca de un hombre que tenía mucho dinero. Esta historia está en Primera de Samuel, en el capítulo 25. Tenía mucho ganado, dice, tenía mucho dinero. Y los hombres de él, sus trabajadores, llegaban hacia donde estaban los soldados de David. En ese tiempo todavía David no era el rey, pero ya todos sabían de que era él el que seguía al trono después de Saúl.
Entonces David era un hombre muy conocido. Los hombres de este personaje del que les quiero hablar, que se llama Nabal, estos hombres llegaban a pastar sus ovejas ahí donde estaba el ejército de David, y los soldados de David no le hacían ningún daño a ellos, al contrario, los protegían. En vista de eso, David sintió la confianza de enviar un grupo a donde Nabal y a pedirle un favor, y así muy respetuosamente se dirige a él y le dice que le manda saludos, que desea que su familia esté bien, y le dice que sus hombres llegan ahí donde él está y que ellos siempre los protegen, pero ahora él necesitaba un favor de su parte, y le dice que le dé a sus hombres lo que tenga a la mano, o sea, como quien dice, que les dé alimentos. Y a este hombre no le costaba nada, a Nabal no le costaba nada, puesto que era un hombre rico. Pero veamos la actitud que tiene este Nabal cuando llegan los hombres de David a pedirle ese favor. Mira la respuesta que les da después de que ellos expresan que son mandados por David, ¿verdad? Dice, ¿y quién es este tal David? En el versículo 10 del capítulo 25 de Primero de Samuel. ¿Quién es ese tal David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Hoy en día muchos esclavos se escapan de sus amos. ¿Por qué de compartir mi pan y mi agua y carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde viene? Mira qué hombre más atrevido para hablar. ¿Te puedes imaginar cómo se sintieron los hombres de David regresando donde él? Le contaron todo lo que este hombre les había dicho, la forma en la que los había tratado. Y la reacción que David tuvo debido al mensaje que recibió de sus soldados, dice que en el versículo 13, entonces David dice, ordenó a todos sus hombres, cíñanse todos la espada, y todos, incluso él, se ciñeron y acompañaron a David unos 400 hombres, mientras que otros 200 se quedaron cuidando el bagaje. O sea, David iba ya dispuesto a todo, a acabar con esta gente, debido a la actitud necia que este Nabal había tenido para con sus hombres, que se había mostrado muy desagradecido incluso, porque David, como le decía, ellos habían incluso protegido a sus pastores. Entonces uno de los criados, muy inteligente por cierto, dice que fue donde la esposa de Nabal, y en ella quiero que nosotros nos enfoquemos, porque era una mujer pacificadora que fue capaz de evitar una batalla, que fue capaz de salvar la vida de muchos debido a su actitud, debido a que fue una mujer que reflejó esa paz a la que Dios nos llama, que nosotros busquemos la paz y la sigamos. Entonces dice, le avisaron a Abigail, la esposa de Nabal, y le contaron lo que había pasado y cómo Nabal había maltratado a los soldados de David. Entonces inmediatamente dice que sin perder el tiempo, dice en el versículo 18, Abigail, después de escuchar ese reporte y después de conocer lo que había pasado, dice, sin perder el tiempo, Abigail reunió 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas asadas, 100 tortas de uvas y 200 tortas de higos, y las cargó en un asno y se fue, y mandó a unos de sus criados adelante. Entonces ella iba montada en su asno, dice, cuando vio que David y sus hombres venían en dirección opuesta, de manera que se encontraron.
Y entonces David en ese momento había comentado que Dios me castigue sin piedad si antes del amanecer no acabo con todos sus hombres. Estaba hablando de Nabal y de sus hombres. Cuando dice en el versículo 23, cuando Abigail vio a David, rápidamente bajó de su asno y se postró ante él. Se arrojó a sus pies y le dijo: Señor mío, yo tengo la culpa. Imagínate, ella ahora está resolviendo un conflicto que ella no había creado. Sabes que a veces nos vemos en conflictos, envueltos en conflictos donde nosotros no tuvimos que hacer nada para estar envueltos ahí. Pero quizás Dios nos deja que formemos parte de ello para que reaccionemos de una forma diferente, para que marquemos la diferencia, para que podamos dar ese fruto de paz, para que podamos convertirnos en pacificadores. Cuando viene un conflicto a tu vida, ¿eres una persona pacificadora? ¿O será que a veces nosotros lo que hacemos es echarle leña al fuego, como dicen? Y entonces hacemos más grande el conflicto en lugar de hacerlo más pequeño. Y entonces sí dice que se hace más grande la batalla. Pero esta mujer estaba ahora hablando con David y estaba queriendo resolver ahora el conflicto en el que su marido la había metido a ella y a toda su gente. Entonces le dice: yo tengo la culpa, deje que esta sierva hable, le ruego que me escuche. No haga usted caso del malvado de Nabal, pues hace honor a su nombre, que significa necio. Yo por mi parte no vi a los mensajeros que usted, mi señor, envió, pero ahora el Señor le ha impedido a usted derramar sangre y hacerse justicia con sus propias manos. Ahí ella está apelando a la bondad de David y está en una situación en la que está intercediendo para que David no destruya a esta gente y a toda su familia. Y le dice: yo le ruego que perdone el atrevimiento de esta sierva. Ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme y nunca nadie podrá hacerle daño a usted, pues usted pelea las batallas del Señor. Y entonces le dice más adelante, en el versículo 31, le dice: no tendrá usted que sufrir la pena y el remordimiento de haberse vengado por sí mismo, ni de haber derramado sangre inocente. Acuérdese usted de esta sierva suya cuando el Señor le haya dado prosperidad. Entonces dice que, mira la reacción de David. Ahí le dice que la palabra suave quita la ira, porque David venía dispuesto a todo, ya venía dispuesto a destruir a Nabal y a su gente. Y al ver la actitud de esta mujer y cómo ella se dirigió hacia él, de una forma tan humilde, en una forma tan sabia, siendo una mujer pacificadora, que estaba buscando la paz, le dice David en el versículo 32, bendito sea el Señor de Israel que te ha enviado hoy a mi encuentro, y bendita seas tú por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. Tan cierto como el Señor Dios de Israel vive y me ha impedido hacerte mal. Te aseguro que si no te hubiera dado prisa en venir a mi encuentro por la mañana, no habría quedado vivo a Nabal ni uno de sus hombres. Mira qué maravillosa la actitud de esta mujer y cómo ella fue capaz de salvar, de librar a todos los hombres que trabajaban con ellos de que David los matara debido a la actitud que su marido había tenido.
siendo una persona contenciosa, siendo una persona necia, siendo una persona egoísta que no pensaba en los demás. Sabes que consecuentemente Nabal, después que Abigail le contó todo lo que había pasado, dice que le dio un ataque al corazón y eventualmente murió. Abigail es una figura tan preciosa, una mujer llena de gracia, una mujer pacificadora, que con el tiempo se llega a convertir también en una esposa de David. Esta es un modelo muy precioso a seguir, especialmente porque estamos hablando de los frutos del Espíritu Santo, de esos frutos que reflejan a Jesús, que puedan ver en nosotros a Jesús. La Biblia dice que debemos de ser imitadores de Dios, que debemos de reflejar la obra que Dios está haciendo en nosotros. Por eso el Señor nos llama a ser pacificadores, a buscar la paz y a seguirla. Y eso nos va a librar del conflicto, de los pleitos, de las guerras, de las disensiones con nuestro vecino, con nuestro compañero de trabajo, en nuestra propia casa, con nuestro esposo, quizás con nuestros hijos. Deseo que el Espíritu Santo te siga llenando de esa paz y que puedas irradiar esa paz a los demás. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que ponga en ti mucha paz. Dios te bendiga, nos vemos luego. Te mando un abrazo.